el aeropuerto muy ocupado, que hubo una tormenta muy fuerte. Tiempo atrás tuvimos esto y cerraron el aeropuerto, los vuelos se cancelaron, las personas estaban enojadas y habían muchos anuncios de cada rato, hubo caos, pero en medio de todo había una pequeña niña que estaba sentada ahí en medio de todo, coloreando, y estaba completamente en paz, y alguien le dijo a ella: ¿cómo es que estás bien calmada cuando todo alrededor de ti se está cayendo? Y ella miró y dijo: bueno, porque mi papá es el piloto. Ella sabía quién estaba en control. Ella sabía quién estaba en control. Esa es la foto del gozo en medio del caos. No la ausencia del problema, pero la confianza en quién está en control. ¿Quién está en control realmente? Así que no solamente vivimos en un tiempo caótico, sino que vivimos en un tiempo donde hay mucho caos, diferentes tipos de voces y que vienen a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Tantas voces que están allá afuera y todos compiten para obtener nuestra atención. El temor incluso pelea por nuestro enfoque. El temor quiere nuestro enfoque y la circunstancia trata de definir nuestra realidad. Pero la verdad es de que la condición alrededor de ti no tiene que determinar la condición que está en ti, que está contigo. No debe determinar tu condición, porque el gozo no se encuentra en lo que te rodea, sino que se encuentra en quién te sostiene a ti. ¿Quién te sostiene a ti? Las personas frecuentemente relacionan la felicidad y el gozo como términos similares, pero el gozo no es felicidad. La felicidad está basado en lo que sucede. La felicidad es algo que pasa. Es algo que está basado en la circunstancia, en lo que pasa alrededor de ti. Las cosas están bien, estoy feliz. El gozo es independiente de la circunstancia. Es la condición de nuestra alma. Ahora, todos sabemos que nuestra alma está compuesta de tres cosas: la mente, la voluntad y la emoción. La condición del alma es lo que lleva al gozo. El gozo fluye dentro de la persona, de su alma. El alma que está rendida a Dios y que está arraigada en verdad puede llevar gozo a pesar del tiempo difícil. Es por eso que Pablo podía gozarse cuando estaba en prisión. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, su alma, la cual ya hemos dicho, la cual es su mente, voluntad y emociones, esto produce gozo. Su alma camina cerca con Dios y muestra la gratitud en vez de queja todo el tiempo. Tiene paz en vez de que haya caos. No importa qué es lo que sucede alrededor de ti, pero la paz en vez de ese caos. Aquella alma que camina cerca de Dios tiene esperanza en vez de desaliento. Tiene confianza en vez de ansiedad. Tiene amor en vez de amargura. Amor. Aleluya. Pero un alma que está cansado, un alma que está herida, alejada de Dios, o tal vez un alma que está lleno de amargura, batalla para experimentar un gozo hermoso. El gozo puede estar ausente de alguien, no porque la vida es difícil, sino porque el alma ha sido negligente. Tú ves muchas veces en las noticias donde las celebridades o las personas ricas parece ser que lo tienen todo, su vida es buena, son exitosos, son famosos, y aún así
se quitan la vida. Tienen todo lo que necesitan, pero no tienen aquella paz, aquel gozo en sus almas. Las cosas que son ausentes porque el alma ha sido negligente, por ejemplo, no ha sabido perdonar, pecados ocultos, temor frecuente, comparación con otros. Predicamos mucho tiempo atrás un mensaje sobre esto, de compararse con los demás. Un alma que es negligente es un alma cansado, porque ha puesto a un lado la oración y la palabra de Dios. Estas cosas pueden esperar, haciendo que las cosas sean más difíciles para encontrar gozo. Pero alabado sea Dios, porque el gozo puede ser restaurado. El gozo puede ser restaurado. Aleluya. Y vamos a hablar de esto el día de hoy. El gozo está arraigado en la presencia de Dios. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Este versículo empieza con que Dios me mostrará la senda de la vida. La senda de la vida no es algo que descubrimos en nosotros mismos, no es nuestro propio intelecto, no es por nuestro esfuerzo, sino que se revela a nosotros por Dios. Porque dice, me mostraste la senda de la vida. En Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Muéstrame el camino de la vida, Dios. Muéstrame la senda de la vida. Como mientras buscamos a Dios, Él es fiel para guiarnos exactamente donde tenemos que estar. Tal vez no es el camino que esperábamos o que pensamos que iba a ser, pero si estamos buscando a Dios, Él nos guiará. Y no solamente buscarlo, sino rendirnos a Él. Esta es otra parte muy importante. Tú puedes buscar a Dios y tener una respuesta, pero mientras no te rindas a esa respuesta que Él te da, no sé si realmente vas a llegar a algún lado. Así que buscar y rendirte, Dios es fiel para ayudarnos a llegar a donde necesitamos estar. A veces el camino es estrecho, a veces es difícil el camino, a veces incluso no podemos entenderlo. Pero Dios está siempre guiándonos y siempre guía a vida más abundante. Aleluya. Salmos 16:11 dice en el segundo versículo, o en el siguiente, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo no es externo, ya lo hablamos, sino que es algo relacionable. En tu presencia, dice la palabra, en la presencia de Dios es donde encontramos plenitud de gozo. Puedes tener presión alrededor de ti, caos alrededor de ti, por tu familia, por tu trabajo, por la situación que estás pasando. Puedes tener incertidumbre alrededor de ti, pero aún así tener plenitud de gozo en ti porque Dios está contigo. Puedes tener aquel gozo porque Dios está contigo. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Ahora, el gozo es la atmósfera natural de un corazón que permanece en la presencia de Dios. Que permanece en la presencia de Dios, ¿sabes? Cuando tú sientes aquella presencia y necesitas más de aquella presencia, saben que a mí me gusta la música. A mí me gusta incluso poner aquella música para entrar a la presencia de Dios, porque en esa presencia es donde encontramos el gozo, donde aumenta tu tiempo con Dios y su presencia contigo. Salmos termina que delicias en tu presencia para siempre. Dice, delicias a tu diestra. Sabemos quién está a la diestra de Dios, y que es Cristo. Y ahí está aquella intimidad. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Estar cerca de Dios. El lugar donde podemos obtener favor y gracia. Es aquí donde se encuentra aquella delicia que nunca falla. Cuando tú estás en Cristo, quien está a la diestra del Padre, tú vienes a ser
lo que recibe también, o el que recibe también aquella delicia que fluye de Dios a través de Cristo hacia tu vida diaria. Qué tan emocionante es esto, ¿no creen? De estar directamente conectados con Dios y con toda su grandeza a través de nuestro Señor Jesucristo y poder participar de todo esto. Alabado sea Dios. Todos estos son placeres que nunca fallan. Hay placeres terrenales, pero aquellas se acaban. En cambio, estas delicias que Dios da nunca fallan y siempre son eternas. Dice para siempre, amor que no falla, paz que no se acaba, gozo que no puede ser robado. Gozo que no puede ser robado. Aleluya. Y delicias en tu presencia para siempre, dice la Escritura. Ahora, el gozo del Señor no es una emoción humana, sino que es una fuerza divina. Nehemías 8:10 nos dice, luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza. No es un aliento de psicología, sino que una inspiración espiritual para que participemos de ella. Aleluya. El gozo del Señor es el deleite de Dios que quiere compartir con su pueblo. El gozo del Señor es una infusión sobrenatural de fuerza al hombre interior o la mujer interior en cada uno de ustedes. Es algo que no puede ser explicado naturalmente, porque las cosas pueden estar en caos, pero aún así tú tienes paz y gozo en el Señor, y esto no es natural para el hombre humano, pero es así como Dios trabaja. Este tipo de gozo no puede ser como creado. Este tipo de gozo no puede ser sostenido por la voluntad propia de uno, sino que este gozo no puede incluso ser robado por la circunstancia. Aleluya. Porque no se origina de la tierra, sino que este tipo de gozo fluye del cielo. Fluye del cielo. Ahora, el gozo es sostenido por la revelación, no la circunstancia, sino que muchos creyentes batallan para mantener el gozo porque están viviendo por lo que miran o por su tradición en vez de la revelación. Viven por sus sentimientos en vez de la verdad. No sé si siento que realmente deba de hacer esto, dicen. Pero ¿qué es lo que la verdad de Dios dice? Los sentimientos no entran a la obediencia de la verdad de Dios. La Escritura nos llama, que somos llamados. Pablo, escribiendo desde la prisión, dice que nos gocemos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque Pablo tenía aquella revelación, aquel entendimiento. Él entendió que Cristo era suficiente para nosotros. Pablo entendió que el sufrimiento era temporal. Pablo entendió que el propósito de Dios aún está en nosotros. Tú ves que cuando el gozo fluye de lo que tú ves espiritualmente, no lo que tú estás experimentando físicamente. Porque diré esto de nuevo, el gozo fluye por lo que tú ves espiritualmente, no por lo que tú estás experimentando físicamente. Cuando tu revelación es profunda, tu gozo se estabiliza. Piensen en esto. Tu paz se fortalece y tu fe viene a ser inmovible. Ya no estás en aquella
en aquel sube y baja, sino que tu fe viene a estar estable. Ahora, sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu, no es una reacción a la carne. Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo no es algo que tú tratas de producir, sino que es algo que crece en ti cuando tú permaneces conectado al Espíritu de Dios. Esto se refiere a que si el gozo está ausente, la respuesta entonces no es como que trata o sé positivo. Tú puedes obtener tu propio gozo, solo pon o enfoca tu mente en esto. No funciona así. La respuesta es ve más a profundidad en el Espíritu de Dios. Clama a Dios y ve más en intimidad con Él, porque el gozo es la evidencia de la presencia de Dios. El gozo es la evidencia de la actividad de Dios en tu vida. El gozo es la evidencia de que Dios fluye a través de ti. Aleluya. Ahora, la batalla para obtener el gozo es una batalla en tu enfoque y tu identidad. El enemigo entiende algo, de que si Satanás puede robar tu gozo, él puede hacerte invulnerable en tu fe. Hemos leído anteriormente en Nehemías 8:10 que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Satanás conoce la Escritura y la usa para engañar y destruir a las personas. ¿Cómo es que Satanás ataca entonces? ¿A través de la distracción? ¿A través del desaliento? ¿A través de la distorsión de la verdad? Lo vimos incluso con Eva cuando le dijo, ¿realmente Dios dijo eso? Esta es distorsión de la verdad. Satanás quiere que te olvides de quién es Dios. Él quiere que olvides quién tú eres. Él quiere que tú olvides lo que Dios ha prometido. Pero el gozo es restaurado cuando tú recuerdas de que tú no estás solo, sino que ya has sido adoptado, has sido comprado, has sido llamado, has sido adoptado ya. Que tú a ti nadie te puede derrotar porque has sido ya redimido. De que no estás solo, sino que Dios está contigo. Aleluya. Entonces, ¿cómo encontramos gozo en medio del caos? Nos quedamos conectados a Jesús. Jesús dijo en San Juan 15, del versículo 9 al 11, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una conexión ahí, ¿no creen? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Aleluya. Leeré esto de nuevo porque es muy poderoso. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Para que su gozo de ustedes sea completo. Aleluya. Aleluya. Nuestro gozo debe de ser completo, no importa qué pase en este mundo, porque sabemos que habrá caos, sabemos que habrá rumores de guerra, sabemos que habrá tantas cosas que sucederán en este mundo en los últimos tiempos. La Biblia nos advirtió de esto, pero no necesitamos perder nuestro gozo por estas cosas, porque sabemos lo que está pasando, sabemos que es el tiempo final, sabemos que esto tiene que suceder para que el Señor regrese por nosotros en las nubes de gloria. Aleluya. Sí, para que nuestro gozo sea completo. Aleluya. El gozo fluye a través de esta relación. Fluye a través de la relación.
El gozo y el caos viene a través de rendirse, no controlarlo, sino rendirse. Frecuentemente tratamos de buscar paz tratando de controlar lo que sucede alrededor de nosotros. Y tratamos de controlar nuestra felicidad, tratando de controlar incluso el ambiente alrededor de nosotros. Y tratamos de controlar nuestra felicidad, incluso tratando de controlar lo que sucede. Pero el gozo y el gozo espiritual solo se encuentra a través de rendirnos a Dios y a su soberanía, rindiéndonos a la voluntad de Dios. Hay un gozo profundo que viene y puedes decir: Señor, y aunque no te entienda, aunque no lo pueda ver, aunque no lo entiendo, aunque no lo veo, confío en ti, confío. Porque este es el tipo de gozo que Jesús tenía. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque el gozo que estaba delante de él soportó la cruz. El dolor estaba presente, el sufrimiento era verdad, pero el gozo aún era más grande. ¿Por qué? Porque Jesús vio más allá del momento. Él vio más allá, vio la redención que vendría. Aleluya por la cruz. Aleluya porque Él se rindió a Dios. Aleluya por el Señor Jesucristo, porque voluntariamente quiso hacer la voluntad de Dios y no la de Él. El gozo fortalece cuando se expresa por una alabanza. Piensen en esto. La alabanza no es una reacción, sino que la alabanza es una decisión. La alabanza es la decisión que tú tomas, porque tú tienes esa elección de entrar a alabar, o tienes la elección de solo quedarte ahí nada más y mirar. El gozo viene a ser fuerte cuando se expresa a través de la alabanza. En Hechos 16, 25, 34... Pablo y Silas fueron tirados a la prisión y estaban en uno de los momentos más oscuros de su vida. Habían sido humillados, habían sido puestos en la cárcel. Sus pies estaban encadenados y sus espaldas habían sido heridas, porque los habían golpeado y su futuro era incierto. Y el gozo natural, tienen toda la razón para irse, porque no tenían nada de lo que pudieran estar felices. La emoción humana te diría: ya, date por vencido, amárgate, ponte triste. Pero en vez de eso, ¿qué hicieron? Escogieron otra respuesta. Tomaron su decisión de no ir por ese camino, sino que cantaron alabanzas a Dios. Hechos 16, 25, 34 nos dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no alabaron porque se sentían bien, o porque todo estaba pasando bien, sino que alababan porque sabían que Dios aún estaba en control y que era digno de la alabanza. Sabían ellos que Dios estaba con ellos, y es por eso que alababan a Dios. Este es el gozo, no basado en la circunstancia, sino que basado en la confianza que uno tiene en Dios y su presencia. Muchas veces nosotros esperamos sentir aquel gozo antes de entrar a la alabanza, pero muchas de las veces el gozo viene a través de la alabanza. Cuando tú alabas, aunque no sientas como alabar, aún así tú das todo y sientes aquel gozo, aquella presencia que llega y te toca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas cantaban? Su cántico les dio fuerza para soportar las cadenas
que no los podían parar a ellos. Los pudieron haber golpeado y encadenado, pero eso no les impidió cantar aquellas alabanzas a Dios. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El final. Entonces pidió una luz, se precipitó adentro, y entrando la atmósfera cambió. ¿Por qué? Porque la alabanza invita al poder de Dios a entrar al lugar imposible, a aquel lugar que tú sientes que es imposible. Pero cuando el gozo es expresado por la alabanza, el miedo se va. La opresión empieza a irse, y lo que está atado se desata. Cuando la alabanza es expresada, la esperanza se levanta. El cielo se mueve a tu favor. El cielo se mueve a tu favor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Un grito de júbilo a Dios. Sabemos que tú te mueves a nuestro favor, Padre. Gracias. Ahora, el gozo de ellos fortaleció a los demás. La Escritura dice que los prisioneros los escuchaban, los presos los oían. Y esto vino a ser un testimonio público, porque a veces tu alabanza en medio de tu sufrimiento te fortalece, no solamente a ti, sino a las personas que te ven. Y los demás te escuchan para que tú veas cómo es que tú vas a llevar la situación en la que estás. Tu testimonio. Ellos observan si tu Dios es verdadero en este tiempo de dificultad. Pablo y Silas alababan en la prisión, y por todo esto el carcelero fue salvo, él y toda su casa. En el versículo 29 dice: entonces el carcelero pidió por una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, no solamente paró ahí, porque dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Cuando los trajo a su casa, puso comida a ellos y se gozó, habiendo creído en Dios, no solamente él, sino con toda su casa. Nunca sabes lo que Dios va a hacer. Nunca sabes cómo es que Dios va a tomar tu circunstancia y cambiarlo para su gloria. Las circunstancias de Pablo y Silas lo cambió de una manera hermosa. Y el gozo no es solamente es interno, no es solamente es un gozo interno, sino que debe de ser expresado también. La alabanza antes de que las puertas sean abiertas. No esperes para que se abran, sino que alaba, incluso estando del otro lado, incluso cuando estás en prisión. Porque hay muchas prisiones en esta vida, hay muchas prisiones y muchas circunstancias que nos retienen, nuestras dudas, donde estamos ahora mismo. Hay muchas prisiones, pero no nos pueden retener si abrimos nuestra boca y alabamos antes de ser liberados. Alabar fuertemente, porque hay poder
en aquellas palabras que expresamos. Usen su voz, la voz que Dios te dio. Alaba, porque la alabanza cambia las cosas, cambia tu circunstancia. Alaba conforme a la Escritura, porque este es el día que el Señor ha hecho. Yo me gozaré y alegraré en él. Alaba con la Escritura, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo lo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaben con estas Escrituras. Encuentren sus Escrituras que necesiten, que en su momento, y alaben, cántenlas. No en sus pensamientos solamente, sino que grítenlo. Porque cuando ustedes alaban, declaran de que su circunstancia no los silenciará, de que su circunstancia no los derrotará, de que no serán derrotados y no serán definidos por lo que están pasando ahora, sino que tú eres quien Dios dice que tú eres. Y alabaré en medio de la noche, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, y Dios es quien hará que cada prisión se abra. ¿Necesitas que tu prisión sea abierta el día de hoy? Sabes qué hacer, ¿no? Ahora sabes qué hacer. Aleluya. Cuando tú expresas, esto aumenta. Cuando tú alabas, tú cambias tu enfoque. Cuando tú alabas, haces que tu corazón se encienda y activas tu fe. Tú activas tu fe. Isaías nos dice de que nosotros usamos la alabanza. No es algo que se niegue, sino que es algo que nos define. Declara de que Dios, tú eres bueno, de que Dios, tú eres fiel. Dios, tú aún eres digno de toda mi alabanza. Con cada aliento que esté en mí, tú eres digno de ser alabado. Aún en medio del caos, aún en medio de mis circunstancias, tú eres digno de mi alabanza. La palabra del gozo está en medio de la transformación. Porque Dios no trata de que tú te sientas mejor, sino que Dios está tratando de que tú seas más fuerte. Dios quiere que tú crezcas más. Dios quiere que tú seas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El gozo es parte de esta transformación. El gozo es el ancla de nuestra alma. Guarda nuestro corazón, estabiliza nuestras emociones, y el gozo se alinea con nuestro espíritu y con la verdad de Dios. El gozo verdadero es formado en los lugares más profundos donde uno se rinde y uno confía, y con intimidad con Dios. Es ahí donde formarás aquel gozo. Hay unos aquí el día de hoy que aman a Dios. Yo sé que lo aman. Yo sé que aman a Dios con todo su corazón, pero su gozo ha sido drenado. La vida los ha presionado. La situación los ha puesto a perder su gozo. Y poco a poco el gozo ha sido reemplazado por la amargura. Pero escuchen esto. Dios no los ha llamado para que soporten ustedes solos, sino que los ha llamado para que sean llenos nuevamente, no con una felicidad temporal, sino para que sean llenos con su presencia, porque donde su presencia está, ahí está el gozo. Ahí está ese gozo. Pueden ponerse de pie conmigo mientras